Bueno, habíamos prometido tener a alguien referente importante sobre un tema candente, ¿no? De los últimos 2 o 3 días. Mientras retomamos el contacto, te cuento que la ley de alquileres suena mucho el rumor de que puede ser suspendida. Porque bueno, parece que no puede ser así. Bueno, estamos en línea con el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetsky, quien, bueno, mucho tiene que ver, ¿no?, con este tema que venimos hablando. Yo quería dejarlo para el final, pero llegado el caso empezamos por este tema y después continuamos por otras temáticas. ¿Qué tal, Daniel? Martín López Lastra te saluda. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atender. No, Daniel, gracias a bueno, ustedes. empezamos por esto de los alquileres, que yo lo quería dejar para el final, pero bueno, este tema, primero que vos sos abogado, entonces decime si con un decreto se puede suspender una ley a nivel nacional. No, con un decreto simple no, Ah, seguramente con un DNU es de dudosa legalidad. La verdad que yo vengo planteando en mis redes que si realmente hay una vocación del gobierno de cambiar la ley o de derogarla, lo mejor que puede hacer es apoyar el dictamen de Juntos por el Cambio que se hizo el año pasado en nuestro bloque en la Cámara de Diputados de la Nación, que justamente planteaba esto y que no avanzó más en el Congreso porque el oficialismo en ese momento, los diputados del Frente de Todos del gobierno, no quisieron avanzar. Si ahora el gobierno quiere avanzar con este tipo de medidas, lo mejor que puedo hacer es instruir a sus diputados que avance con nuestro dictamen, con el dictamen de nuestro bloque, que resuelve este tema a través de una ley y le da mucho más certezas a la situación, ¿no? Por supuesto que un DNU o un decreto son de dudosa legalidad y le quitan certeza a un tema que necesita justamente certidumbre y no incertidumbre, ¿no? claro, claro. Y hablando de todo esto, vos manifestaste también en redes que era momento de cambiar o derogar la ley que vos mismo propiciaste, ¿no? Pues vamos a decir que vos la propiciaste hace unos años. Bueno, la impulsó, fue una ley de nuestro gobierno, ¿no? Nosotros la trabajamos en un equipo de trabajo integrado por diferentes áreas del gobierno, en su momento el presidente Macri, el secretario de Vivienda, el AFIP, el Ministerio de Hacienda, varios sectores del gobierno, para atender una situación donde había muchos reclamos, sobre todo los inquilinos, por ciertos desequilibrios que había en ese momento y reclamos que había de ciertos abusos. Y en eso trabajamos un proyecto que finalmente lo presentamos en el Congreso y que yo de alguna manera como diputado oficialista por supuesto lo impulsé y que creía que en ese momento era necesario, como sí creyeron también los 191 diputados que lo votaron a favor, ¿no? Claro. No solamente yo. Pero por supuesto que después con la entrada en vigencia de la ley y después con los cambios que hubo en el país, con un gobierno desastroso que nos ha llevado a una inflación de más del 100% y sin ningún tipo de hoy de plan que pueda pensar que en el corto plazo lo va a resolver. Lamentablemente la ley no funcionó y me parece que cuando las cosas no funcionan, lo mejor, como en cualquier situación de la vida, hay que reconocer el error que no funcionó y cambiarlo, porque si no, la gente se queja que los dirigentes a veces estamos lejos de la gente o que no o que somos diferentes. Y en realidad uno es una persona y nosotros pensamos en ese momento, yo mismo pensé que era la ley venía a aportar soluciones y lamentablemente cuando no aporta soluciones hay que reconocer el error y cambiarla. Las principales consecuencias son estas que escuchábamos recién de parte del presidente de la Cámara Inmobiliaria, que fue entrevistado por el programa anterior, de una drástica reducción de la oferta de los bienes en alquiler, ¿no? Sí, yo creo que ahí se combinan varias cosas para esa reducción de la oferta. A ver. Primero, por supuesto, la ley no ayudó, pero nosotros en el proyecto original que yo había presentado habíamos planteado incentivos fiscales para la construcción de inmuebles para alquilar y eso no tuvo consenso ni siquiera dentro de mi gobierno, pero tampoco tuvo consenso en el Congreso y por lo tanto no quedó en el texto definitivo de la ley y la verdad que hubiera sido importante. La ley nació renga desde ese lugar porque no hay ningún artículo que incentive que haya más oferta y es uno de los problemas que estamos teniendo. A eso hay que agregarle, por supuesto que la ley entró en vigencia en el 2020 con un gobierno que había decidido intervenir en el mercado inmobiliario, congelando los alquileres y suspendiendo los desalojos, y eso también generó una inestabilidad y un temor de los propietarios para poner los inmuebles en alquilar. Y después la economía, por supuesto, porque los inmuebles siguen valiendo en dólares y los alquileres en pesos, y entonces los propietarios muchas veces sienten que lo que perciben por el alquiler es muy poco para lo que vale el inmueble, y eso tiene que ver también con la altísima inflación y la no estabilidad, ¿no? Entonces toda esa combinación hace que había ya poca oferta y por lo tanto tenemos un problema. Ahora, si me preguntás a mí, para no generar falsas expectativas, yo creo que aunque se cambie la ley,
los alquileres no van a bajar, claramente que no, porque la inflación es altísima y por lo tanto si aumenta todo van a seguir aumentando los alquileres, y la oferta en este contexto electoral de un año de cambio posiblemente no mejore demasiado hasta que no se resuelva el tema electoral, ¿no? Por lo tanto, la verdad que no quiero generar falsas No, expectativas está de algo que claro. posiblemente no vaya a haber muchos cambios, ¿no? Seguro. Vos sabés que yo me enteré de algo, averiguando por otras cuestiones, fíjate cómo son las cosas, del tema, yo tenía que averiguar por ejemplo, de alquiler para algunas personas que necesitan, viste, acá para pasar unos días, porque por ahí tienen que atender a familiares en hospitales de derivación y demás. Estuve averiguando que en la ciudad de La Plata, a raíz de esta ley de alquileres, se generaron, vamos a decirlo, negocios u oportunidades, no sé cómo lo quieran llamar, en el tema de que se incrementó la cantidad de hostels y de pensiones, vamos a llamarlas VIP o alquilables, por encima de lo que es la calidad histórica de lo que puede ser una pensión como uno la tiene conocida, porque un poco es una alternativa al ajuste, ¿no? En lo que son las leyes de alquileres, porque la variación puede ser mensual y demás. ¿Vos estabas al tanto de esto? Sí, han surgido alternativas, también está el tema del alquiler temporario, ¿no? Los sistemas Mm, de hoy de las nuevas tecnologías, Airbnb y otros más, que creo que son cosas que vienen para quedarse, ¿no? Cada vez los contratos a largo plazo digamos, son menores y hay que adaptarse a eso, como van cambiando muchas cosas en la vida diaria con la revolución digital. Pero lo que creo que lo que no se debe hacer con eso es regularlo, ¿no? Como el gobierno que ha querido regular el sistema de alquiler temporario. Me parece que son temas que no necesitan regulación, sino de alguna manera necesitan acompañamiento para que puedan convivir los sistemas tradicionales con los nuevos, ¿no? claro. Bueno, vamos a terminar la primera parte de esta entrevista. Pues yo tenía pensada tres partes, oye, por si te venías acá a los estudios. Así que está abierta la invitación para cualquier otro día, Daniel. Sí, con gusto. Lamentablemente me Perfecto. surgió una reunión urgente y no pude Sí, llegar, no, no pero hay voy a ir, drama, sí, con no hay una. drama. La segunda parte, vamos a ir bajando los niveles de gobierno y vamos por provincia, porque vos sos diputado provincial, y después por La Plata, porque te va a interesar hablar, ¿no? De la ciudad de La Plata. Sí, En por cuanto a supuesto, provincia, es mi tema, ciudad. tema de agenda y candente, justamente como ha sido este hecho de inseguridad con los choferes. Yo hice algún comentario respecto de cómo el gobierno configura el hecho de inseguridad del que fue víctima Daniel, el chofer de la línea 620 de La Matanza. ¿Vos lo escuchaste a Kicillof y a Bernie hacer su análisis sobre este hecho? Algo escuché, lamentablemente tuve que Bueno, escuchar decían que no una era un falta hecho de de... inseguridad Sí, común y que podía tener otro tenor. Hasta alguno sí, arriesgó, sí, no, sí. no te digo estos, pero algún militante arriesgó ajuste de cuentas, o que Patricia Bullrich estuvo detrás, porque algún chofer amigo de Patricia Bullrich estuvo cuando se le pegó a Bernie y demás. Sí, sí, una sarta de propósitos que no me extrañan, sobre todo de Kicillof, de los dos, ni de Kicillof ni de Bernie. De Kicillof, porque en definitiva lo que vemos es un gobernador alejado de la realidad, ¿no? Cada vez que él hace sus discursos en la legislatura, en la apertura de sesiones del 1 de marzo, escuchamos a un hombre que está viviendo una realidad paralela y que no conoce nada de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y se queda enamorado de su propio relato, y cuando su relato se choca con la realidad, como la muerte de un chofer y la inseguridad que vivimos los bonaerenses todos los días, y ni hablar los platenses, trata de inventar algún justificativo para no salirse, para no evadirse de esa realidad paralela que se acaba de armar. Y de Bernie tampoco, porque en definitiva lo que está pasando hoy demuestra su incapacidad para ser ministro de Seguridad. Él es el ministro de la inseguridad. Yo salí a pedir la renuncia esta vez, pero no solamente esto, lo había pedido cuando falleció el querido hincha de Gimnasia, el Lolo, en Ah, sí. Pereiro, Mm. en los episodios del año pasado, y pedí juicio político para él, y por supuesto que el oficialismo lo protegió, que si lo protegió, y ahora volvimos a lo mismo. Este hombre es un provocador, ¿no? Llegar en helicóptero a una protesta es provocar a la gente que estaba reclamando por la muerte de un compañero que encima estaba cerca de jubilarse, ¿no? Una verdadera locura, es un provocador, y lamentablemente lo que pasó, que fue lamentable, por supuesto, nadie comparte que es la violencia, pero tiene que ver con un hombre que fue claramente con un fin de provocación y de armar un show frente a las cámaras, que es lo que le gusta hacer a él, ¿no? ¿A vos te parece que hay una situación de hartazgo, no solamente en los choferes, sino hartazgo en los bonaerenses, del conurbano?
No, un hartazgo de todo, de los platenses, de los bonaerenses, de todos los bonaerenses y por supuesto de los platenses y del conurbano ni hablar, ¿no? La inseguridad, hoy los platenses viven con miedo. Mira, yo camino a la ciudad todos los días, decidí hace 3 años ser candidato a intendente, dije primero quiero recorrer toda la ciudad, he caminado por todos los barrios y sea el barrio que sea, de mayor o menor poder adquisitivo, hoy la inseguridad es la principal preocupación de la gente. Viven encerrados, con miedo, la gente sale después de las 7 de la tarde, no sale. Ayer me decía un joven platense que él con su moto solamente sale hasta las 5 o 6 de las 5 de la tarde, pues después se le han querido robar varias veces. Él me contó incluso un episodio donde un chorro le dijo, dame la moto o te pego un tiro en la pata y te dejo rengo. Una señora que me contaba que sale con un celular arruinado, viejo, para que cuando Sí, venga el motochorro sí, es muy se lo conocida entregue y no para el esa celular. situación. O señora anteayer en Los Hornos que me decía que un motochorro le había robado las 2 bolsas del supermercado. Bueno, esto es lo que viven hoy los platenses y así en toda la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, la gente está harta y está harta de que no haya respuesta, por supuesto, de la policía de la provincia, que depende del ministro Berni y del gobernador Kicillof, de ninguna manera, y que no haya presencia policial, ¿no? Porque no hay presencia policial, lo vemos en la calle, han desaparecido los caminantes, los patrulleros están arruinados, Ujú, los patrulleros nuevos, la Bucetich. Bueno, ujú. realmente un verdadero despropósito que demuestra la incapacidad del gobierno que Volviendo al hecho bueno, de Daniel el chofer, con esto cerramos el capítulo de inseguridad y por ahí de provincia. Yo decía que, bueno, Kicillof y Berni señalaba que no podía ser un hecho de inseguridad porque cómo van a afanar a las 4:30 de la mañana en un colectivo. La explicación de mi experiencia en cubrir policiales es que es dinero fácil y que tampoco hay que soslayar lo que es el contexto de las adicciones donde justamente se quiere conseguir dinero fácil para adicciones. Yo no digo que haya sido cometido por un adicto, pero las hipótesis pueden dar esa pista. No sé qué opinas vos. sí, coincido. El problema de las drogas y el consumo y el narcotráfico hoy es un problema gravísimo en la provincia de Buenos Aires, ni hablar en La Plata. En La Plata ha crecido mucho. Con solo ir a recorrer a la tardecita algunos barrios de la periferia platense, después de las 7 de la tarde vas a encontrar situaciones realmente muy tristes, ¿no? De consumo. Ujú, A veces los platenses, que de alguna manera no nos metemos en esos lugares, por una cuestión de la vida diaria, ¿no? ujú. Realmente se sorprendería mucho de ver cómo se vive en muchos barrios de La Plata. Realmente se vive en condiciones muy malas y, por supuesto, eso es caldo gordo también para que el narcotráfico se meta ahí y haga las cosas terribles que cometen, ¿no? Y alientan el consumo y la venta y los dealers y todo lo que sabemos, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Daniel, vamos a la tercera parte, ya después te liberamos y te agradecemos este contacto. Con respecto a la ciudad de La Plata, porque vos venís anunciando, uno dice, viene amagando, amagando, no, pero bueno, concretaste, ¿no? Ya te lanzaste, aunque no se puede decir por ley electoral que vas a ser precandidato a intendente, pero que te interesa tu futuro en la ciudad de La Plata a nivel político. Sí, amagando no, yo ya estoy trabajando para eso. El ser intendente de La Plata no es fácil, convengamos, es una ciudad enorme, nuestra ciudad ha crecido muchísimo, somos la tercera ciudad más poblada de la Argentina, sacando a la ciudad de Buenos Aires, después de Córdoba y Mendoza, Córdoba y Rosario. Y por lo tanto, para ser intendente hay que prepararse. Y para prepararse hay que trabajar con mucho tiempo antes, hay que recorrer, hay que conocer cada lugar de la ciudad, cada cuadra, que es lo que he hecho yo en todo este tiempo. Y hoy te podría decir que prácticamente la he recorrido casi toda. Seguramente me quedan algunas cuadras, pero la mayoría ya la he recorrido y he hablado con los vecinos y sé en general qué necesita cada cuadra de la ciudad. Y realmente la ciudad necesita muchas mejoras. Creo que hay en nuestro espacio político, que Juntos por el Cambio, que proponerle a los platenses una alternativa a la gestión actual, que por supuesto ha aportado lo suyo, pero yo soy convencido que la renovación, la alternancia es importante y lo que no vos necesites en 8 años difícilmente lo hagas en 12. Y los platenses lo conocemos muy bien, hemos tenido intendentes que se han querido quedar más tiempo en el poder y cada vez que se extendían en sus mandatos, cada vez sus mandatos eran peores. Por lo tanto, me parece que es muy sano 8 años, así es como máximo, así lo tiene el presidente como máximo y así también lo tiene el gobernador, y creo que el intendente debería tener lo mismo. Mientras no lo tenga, creo que la gente misma con su voto va a decir que realmente 8 años es suficiente para cualquier gestión, y ahí espero representar yo ese cambio dentro de Juntos por el Cambio, porque realmente la ciudad necesita
un montón de cosas para mejorar, ¿no? Claro, yo me ponía a pensar en el tema que siempre lo digo, el tema de la ciudad de La Plata, sobre todo, cómo conviven dos agendas, ¿no? La agenda urgente y la agenda mediata, porque la capital bonaerense justamente lo que quiere es brillar y superar, no superar por una cuestión de competencia, pero quiere mantener un prestigio histórico y eso también lleva su costo. Pero por el otro lado, de hace unos años siempre se habló de que La Plata vive una etapa de conurbanización. Sé que esto sea muy peyorativo, pero tiene que ver con la escasez de servicios, con un crecimiento mal planificado y demás. ¿Esto lo tenés en cuenta para tu futura agenda? Sí, por supuesto. Yo te diría que está bien el planteo en general como que estos dos escenarios. Primero, por supuesto, hay que trabajar para que la ciudad recupere el ser la orgullosa capital de la provincia más importante de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires. Y eso de alguna manera, por un montón de circunstancias, se ha ido perdiendo, incluso por su crecimiento de alguna manera descontrolado, y que se explica sobre todo por el crecimiento de la periferia, ¿no? Porque el casco urbano siempre sigue siendo el mismo. Para volver a recuperar eso, por supuesto que lo primero que hay que tratar es de uniformar y equilibrar un poco la ciudad, y para eso hay que atender sobre todo la problemática de las localidades, ¿no? Y para eso es clave que las delegaciones municipales funcionen mejor para poder dar la respuesta inmediata a los problemas que tienen hoy los vecinos en cada una de las localidades, ¿no? Y para eso hay que ir a un proceso de descentralización municipal, que es lo que voy a hacer yo, para que cada delegación funcione como una especie de mini municipio con su propio presupuesto, y de esa manera cada delegado pueda resolver los problemas inmediatos que requiere cada vecino en cada una de las localidades. Pero te diría que más allá de eso, que es importante, la prioridad hoy uno de mi gestión va a ser la inseguridad. Volviendo a ese tema, Mm. si bien hay responsabilidad de la provincia, que acabamos de mencionar con Bernie y con Kicillof, hay cosas que el municipio puede hacer y hay otros municipios que lo hacen para ayudar a que a los platenses, para que la gente viva más segura, y en mi caso los platenses, y aportar para que la gente viva más tranquila. Ujú. Hoy eso no se hace, Mm. hoy prácticamente no hay una política de seguridad en la ciudad, y realmente hoy te diría que es el principal objetivo como intendentes ocuparnos de eso. Y para eso hay 2 o 3 medidas muy sencillas y que se pueden hacer desde el municipio que pueden ayudar, ¿no? La primera, por supuesto, es volver a los controles eh, eh, en el territorio, en las calles, por el tema de los motochorros. Por la ciudad hoy las calles los motochorros se han adueñado de las calles de la ciudad, y eso es porque no hay controles. Si volvemos a los controles que en su momento hubo, y los hacemos rotativos, no siempre en el mismo lugar, porque por ejemplo, si vos lo pones siempre en el mismo lugar, la gente ya está, los motochorros Claro, saben que están ahí, no pasa por ahí. El mejor sí. ejemplo es el control de 790 ahí en Villa Elvira, que por supuesto todos los motochorros lo evitan y pasan por otro lado. Si vos los haces rotativos y permanentes, ya los motochorros van a empezar 2 veces antes de salir a afanar. Ujú. El segundo punto es hacer un anillo vial, Inteligente. digital, de Mm. seguridad, controlando los ingresos, porque el robo planificado, la Mm. mayoría vienen de otros lados, el robo violento, las entraderas en general, en la estadística última, que creo que data del 2020, establece que el 70% de los robos planificados y entraderas vienen de gente del conurbano, y que vienen a La Plata porque entran y salen como si fuera Pancho por su casa. Por lo tanto, Ujú. si logramos empezar a controlar los ingresos, que nuestra ciudad, gracias, por suerte, tiene pocos ingresos, es una ciudad bastante cerradita, poniendo lectoras de patentes, usando tecnología, ¿no? Lectoras de patentes como hay en Buenos Aires, ustedes vieron Claro. esos arcos amarillos, Sí, sí. poniendo cámaras detectoras de rostro, como han puesto otros municipios, como Lanús, y algún control personal, ya ahí la cosa realmente cambia. Y lo tercero que hay que mejorar es lo que tiene que ver con el monitoreo, ¿no? Con la videovigilancia. Las cámaras, hoy la ciudad tiene muy pocas cámaras, tenemos menos de 2000, cuando hay municipios más chicos que La Plata tienen más de 5000, hay que cubrir mucho más territorio con las cámaras, pero las cámaras tienen que servir para la prevención, para el monitoreo, porque la cámara para filmar al que ya te afanó sirve de poco. Yo quiero Claro, pero la evitar que te cámara afanen. sirve si es un buen soporte que después va a ir acompañado de otras acciones. Porque si vos con la cámara decís, che, ahí va tal camioneta, van tantos chorros que se afanaron el banco, y después no te responden de inmediato una fuerza policial, no sirve de nada. ¿O Claro, sí? por eso hay que trabajar no solamente con la policía de la provincia, que esperemos por supuesto que a partir de diciembre esté gobernada por un mini gobernador que realmente que sea nuestro espacio y que esté dispuesto a dar la pelea contra la seguridad, contra la inseguridad. Pero además de eso,
hay que fortalecer el control urbano, ¿no? Se pueden establecer patrullas de control urbano que ante delitos menores puedan acudir, como lo han hecho, como lo ha hecho Lanús, como lo ha hecho Tigre, puedan acudir. Y cuando son delitos mayores, por supuesto que uno depende de la policía, claramente, y ahí en ese caso, por supuesto que vamos a necesitar siempre la colaboración de la policía, que no siempre es que no ocurre, ¿no? Pero la clave es la detección. Si vos no detectás previamente, eso no funciona. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos conocés a alguien en La Plata que el sistema de monitoreo, de videovigilancia, haya funcionado para evitar que alguien sufra un robo? Yo no conozco a nadie. Mirá que he hablado con muchos platenses en todos estos años. Y la verdad que no. Y esto tiene que ver no tanto con la Me falta de responsabilidad de la compromete su policía. pregunta. No, no, la verdad que no tengo por ahí No, no. memoria. Sé que No, en algunos casos de conurbano ha ocurrido. No me no, acuerdo no, en La estoy hablando de Plata. La Plata, Mm, porque en el conurbano sí claramente, ¿y sabes por qué en La Plata no funciona? Porque en definitiva la clave ahí es que vos tengas gente preparada para hacer la videovigilancia. No es fácil hacer esa tarea, ¿eh? No te vayas a creer, la gente dice, es una pavada mirar la camarita durante 6 horas u 8 horas. Y no es una pavada porque no te podés distraer, porque si vos te distrajiste 5 minutos y no miraste la pantalla, en esos 5 minutos el chorro sí, también se metió dentro de una casa y ya no lo viste. se pueden aplicar Eh, algoritmos algunos Entonces, expertos de lo que tenés informática que hacer lo hacen. Mira, lo que tenés que hacer ahí, sobre todo, es capacitar a la gente e incentivarla, ¿no? Pagarle, que tengan buena remuneración y después incentivarla, ¿no? Como hacen en otros municipios, donde, por ejemplo, cada tantos delitos que el personal previene, se les da un incentivo económico. Entonces ahí la gente realmente, el personal trabaja muy incentivado y eso ayuda a que la prevención funcione, ¿no? En La Plata claramente eso no pasa y eso es lo que hoy sufrimos ¿No a tenés diario los miedo platenses. que te pongan el apodo de quiere ser el sheriff de La Plata, Daniel Lipovetsky? No, para nada, porque realmente creo que es lo que hoy la gente pide, ¿no? Ujú. Pide que prioricemos la seguridad. Entonces va a ser mi prioridad sin lugar a dudas, me vengo preparando para eso, tengo mi equipo, te diría que la mayoría de las cosas que yo estoy planteando están inventadas, ¿no? No soy un original con lo que estoy diciendo, sino lo que uno hace es copiar o mirar lo que hacen otros municipios que han tenido políticas de seguridad más eficientes, ¿no? Ujú, Como acabo de decirlo, ¿no? Tigre, Lanús, 3 de Febrero, Vicente López, Ezeiza. Son todos ujú. municipios que han tenido política de seguridad y con eso han logrado que la gente viva mejor. No a resolverla, porque para resolver la inseguridad se necesita ahí sí políticas nacionales y provinciales, pero por lo menos para mejorarla, claramente con las políticas municipales desde La Plata se puede hacer. Bueno, ¿y qué competidores vas a tener enfrente además de Garros? ¿Ya estás preparado para dar un debate, para convocarlos a un debate? Eso siempre, por supuesto, cuando quiera, ni siquiera analizarlo, estoy. Debatir ideas y propuestas sobre la ciudad siempre es muy bueno. Ujú. Supongo que claramente Garro ya ha demostrado, ha dicho que quiere ser reelecto. Insisto, yo creo que la renovación es necesaria. Me parece que él debió priorizar justamente los 2 mandatos que originalmente establecía la ley. Y, y después, bueno, veremos que hay otros dirigentes que también han mostrado su voluntad de querer ser candidatos. Yo sí creo que para ser candidato a intendente tenés que prepararse, hay que trabajar con anticipación. No pensar que por sacarte 3 fotos en las redes sociales diciendo que querés ser candidato alcanza, porque los platenses saben de esto, saben que nuestra ciudad es compleja y por lo tanto necesitan dirigentes que cuando sean candidatos estén preparados para afrontar el desafío de ser intendente, ¿no? Y sobre todo porque esto no te incumbe, ni a vos ni a tu espacio. Hace muchos años alguien en ese cargo mentía a través de las redes sociales en un contexto muy trágico, ¿no? Sí, bueno, ni hablar, por supuesto, no es mi espacio político, pero bien que lo recuerde porque pasaron 10 años Ujú. el domingo pasado de la tragedia, de la terrible inundación del 2013, y hubo quienes, por supuesto, quisieron hacerle creer a los platenses que estaban ayudando a la gente cuando en realidad estaban de vacaciones, ¿no? Y en definitiva, lo que recordaba, yo lo veía en mis redes sociales y los comentarios que recibíamos y lo que recibíamos todos los que vimos ese momento, es la inacción por parte del municipio, de la provincia y también de la nación, ¿no? A los platenses nos quedamos solos, nos quedamos realmente solos después, durante la tragedia y después de la tragedia, ¿no? Perfecto. Daniel Lipovetsky, diputado provincial de Juntos por el Cambio, quiere ser intendente de la ciudad de La Plata. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, les mando un gran abrazo, que tengan muy buenas tardes y una feliz Pascua. Bueno, igualmente.